Hola, somos el grupo número 22 del curso Construcción de Subjetividades y estaremos conversando en el marco de la tarea Configuración de la Subjetividad del Trauma. Somos los integrantes Daisy Lorena Hernández Valencia, Erika Lorena del Castillo Doria, Karina Suárez Andrade, Marta Lucía Pérez Tamayo, Judy Andrea García García, y nuestra docente es María Teresa Reyes Cantillo, del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Cordial saludo. En este conversatorio queremos reflexionar sobre cómo se construye la subjetividad humana y cómo esta se relaciona con las experiencias de trauma dentro de contextos sociales e históricos. Desde el enfoque histórico-cultural se plantea que la subjetividad no es algo que surge únicamente dentro de la persona, sino que se construye a partir de la interacción constante entre el individuo y su entorno social, cultural e histórico. Se evidencia con Klimenkov 2011. En este sentido, los aportes de Ignacio Martín Baro son muy importantes para la psicología social latinoamericana, ya que él propone que la psicología debe comprender a las personas dentro de las realidades sociales en las que viven. De hecho, el artículo de Cristian Palma sobre la psicología social de la guerra nos invita a recuperar este legado, especialmente para analizar cómo los contextos de violencia y conflicto afectan la vida psicológica de las personas y de las comunidades. A partir de estas ideas abordaremos 4 preguntas que nos ayudarán a comprender mejor la relación entre subjetividad, trauma y el rol del psicólogo. Continúo con la primera pregunta que se relaciona qué es la subjetividad y cómo se construye. Es como cada uno ve su realidad, en definitiva. Se construye desde la niñez, todas las experiencias que tenemos con la familia, a lo largo de los años en la escuela, la cultura y sobre todo en nuestro entorno, en el momento histórico que cada uno vivimos. Por ejemplo, en mi caso, recuerdo mucho la violencia de la guerrilla que hacía tanto daño y eso me impactó y me generó una memoria histórica que yo no olvido eso porque muchas personas murieron y sufrieron a causa de esos ataques. Ellos violentaban la electricidad, el maltrato a las mujeres y uno oía decir que las utilizaban los niños y eso me dejó impactado. Eso es lo que hacemos nosotros. No hay un yo sin el otro. Continúo con la segunda pregunta, ¿qué es la subjetividad social y qué relación guarda con la subjetividad individual? Es importante mencionar que la subjetividad social es como el individuo construye su propia identidad y lo construye a través de las influencias sociales, en la interacción que puede tener con otras personas, es decir, con la familia, con el entorno laboral, con otras nuevas personas que puedan dar nuevas experiencias e ideas. Es importante mencionar que esta subjetividad social e individual tiene como un impacto positivo en la salud mental de cada individuo, cambiando su relación con la vida y consigo mismo. Pero por otro lado, las acciones y las experiencias de cada individuo también puede transformar las personas de forma colectiva y comprender la realidad en la que está llevando. Por eso se habla de una relación dinámica entre lo individual y lo social. Podemos pronunciar sobre la perspectiva que tiene Martín Barón sobre comprender estas relaciones, en especial la importancia en el contexto del conflicto y la violencia, ya que forma experiencias colectivas e influyen profundamente en la manera en que las personas construyen su identidad y su visión al mundo. Y la pregunta número 3 dice, ¿cómo se relaciona la configuración de la subjetividad con la experiencia del trauma desde una perspectiva histórico-cultural? Entonces, desde esta perspectiva histórico-cultural, se plantea que esto no se configura desde la experiencia individual solamente, sino que es un fenómeno que está profundamente vinculado con el contexto social, histórico y cultural en que la persona se desarrolla, con el que interactúa. Cuando una persona enfrenta situaciones como la violencia, como decía la compañera Marta, la guerra o pérdidas a causa de estas circunstancias, estas experiencias no solamente causan dolor emocional, sino que transforman la manera como la persona interpreta lo que sucede y cómo se autopercibe también, cómo responde ante las situaciones que se van presentando en su vida, cómo interpreta también las relaciones, cómo interpreta esa interacción con el otro. Y en ese sentido, el trauma influye en la configuración de la subjetividad porque modifica los significados que la persona le da a su historia de vida personal y al entorno que le rodea, según lo que dice en Klimenko 2011. Y el análisis que hace Palma 2020 sobre la psicología social de la guerra, por ejemplo, inspirada en los aportes de Martín Barón, nos muestra que
los conflictos armados, por ejemplo, ese contexto de violencia que sabemos que nuestro país ha atravesado a lo largo de más de 50 años, producen un efecto psicológico de la colectividad, dejando en ellos gran miedo, desconfianza, y en donde también desafortunadamente se normaliza, se tiende a normalizar la violencia a pesar del sufrimiento, a pesar de todos los daños que esto provoca. Estos fenómenos no solamente afectan a las víctimas de manera directa, sino también a las comunidades y a la sociedad en general. De esta manera, el trauma debe comprenderse como una experiencia que se construye tanto en lo individual como en lo colectivo. Por tanto, esto nos exige que como psicólogos tengamos enfoques de intervención que consideren las dimensiones sociales de la violencia. La compañera Judy sigue con la pregunta número 4. Bueno, gracias compañero, un cordial saludo para todos. Dando respuesta a la pregunta 4, ¿por qué es importante para el psicólogo entender cómo se configura la subjetividad y el trauma? Relacionado con Palma 2020, Martín Baró plantea que la salud mental tiene una naturaleza política. Y eso significa que el psicólogo no puede ser neutral frente a las condiciones estructurales que producen el sufrimiento. La salud mental va mucho más allá de la ausencia de la psicología. Es una dimensión en las relaciones entre personas y grupos, a través de la cual se desarrollan las posibilidades de la humanización de una sociedad. Si el trauma psicosocial es producto de condiciones de violencia e injusticia, el psicólogo tiene la responsabilidad ética de trabajar también por la transformación de esas condiciones y no solo por la adaptación del individuo. El trabajo del psicólogo en contextos de violencia debe hacerse con individuos, pero también con familias, con comunidades y en las esferas públicas de la democracia. El psicólogo que trabaja en contextos de violencia psicopolítica necesita entender los efectos específicos de cada forma de violencia. No es lo mismo acompañar a una víctima de tortura que a una de desplazamiento forzado o de desaparición forzada. Cada una tiene sus propias particularidades clínicas y psicosociales. En el trabajo terapéutico con víctimas de tortura, consiste en reconstruir progresivamente el cuerpo y la identidad que fueron destrozados por la violencia, recuperar los límites entre el mundo propio y el sistema que fue introyectado. El trabajo con víctimas de desaparición forzada requiere inscribir el duelo imposible en las biografías personales, familiares y en memoria colectiva, lo cual no puede hacerse solo desde la forma de terapia individual. El legado de Martín Baró nos recuerda que el trabajo psicológico debe estar comprometido con la dignidad humana. No se trata de seguir adaptando cuerpos dolientes a una sociedad enferma, sino de transformar esa sociedad para que no haya más dolor. Damos paso a la compañera que tiene las conclusiones, la compañera Marta. Gracias, Judy. Entonces vamos a contextualizar, como nos decía Martín Barón, para contextualizar la psicología social y poder entender el trauma no solo como herida individual, sino como una relación social deshumanizadora, violenta, que tiene mucho efecto en la salud mental de las personas y se relaciona desde el interior del individuo hacia el exterior. Martín Barón dice que es una construcción histórica y social, por eso se necesita una transformación de las estructuras de opresión en la sociedad, donde el individuo sea crítico y más que todo los psicólogos que podemos ayudar a generar cambio y a poner en la comunidad que se empodere de estar participando en todo lo que se presente en la sociedad. Bueno, ya para concluir, siguiendo lo que indica nuestra compañera Marta, podemos indicar de que la subjetividad se construye en interacción con la historia y la sociedad. El legado de Martín Baró promueve una psicología comprometida con la realidad social. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.